Te voy a contar de mi abuelo. Mi abuelo, de mi lado paterno, él nació en España, en Asturias, España, y a los 16 años agarró un barco y se vino a hacer fortuna a México. Ya su hermano mayor se había adelantado unos años antes y entonces llegó, encontró a su hermano y empezó a vivir en la Ciudad de México. Al poco tiempo, en una cantina, mataron a su hermano. Y él cuenta que de joven le mandó la ropa toda ensangrentada a su papá y el papá nada más de la noticia se entristeció y murió. Tardó 45 años después de que llegó en volver a ver a su familia, porque estaba aquí batallándole. Comenta que de sus primeros trabajos, o sea, esto era, no, estaba reciente la Revolución Mexicana, México estaba en una situación bien difícil, y cuenta que trabajó 10 años en un negocio donde había taxis que eran carretas, y era chofer de carreta. Y entonces el dueño de ese negocio pues le daba vivienda y comida y le iba juntando su sueldo. Y después de 10 años él dijo: ya no voy a seguir trabajando, dame mi sueldo porque me voy a buscar otra cosa. Y le dio todo lo que le debía en una moneda en ese entonces que ya no valía nada, que eran milimbiques. Le dio todos esos milimbiques y por la cuestión de la situación de México ya no valían nada, le robó, le vio la cara. Y entonces se fue a otro negocio y empezó a trabajar vendiendo telas. Y dice que iba por toda la República vendiendo telas a caballo. Él sí conoció a los bandidos de Río Frío y vivió cada aventura ahí. Un hombre que trabajó muchísimo, enviudó 2 veces y tuvo una familia. Y él vivió hasta los 99 años. Y a los 90 años, por un problema de circulación, le tuvieron que amputar una pierna. Sus últimos años la vivió ya más en cama. Y yo tenía pláticas extensas con él. Y después de que me platicaba todo lo que vivía y todo lo que vivió, ¿cómo crees que era su corazón y su carácter? Él era el más dulce y más suave de todas las personas que yo he conocido. Una persona con una paz interior. Y nunca lo oí quejarse de nada. O sea, porque me contaba todas estas situaciones, pero no se quejaba ni de la Revolución, ni de México, o sea, la contaba como anécdotas, pero no tenía amargura en su corazón. Y esta paz, o sea, yo te pregunto, si tú vivieras todo eso, ¿cómo estarías hoy? ¿Qué situación tendrías en tu vida? ¿Estarías enojado, amargado, quejoso? ¿O estarías como él, con paz, con dulzura? Y de eso te quiero hablar hoy, del carácter del reino, un carácter que tú y yo tenemos que tener en nuestras vidas. Hemos estado hablando del reino de Dios, de cómo Jesucristo dijo: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios, si es ese lugar futuro, ese lugar en el cielo donde Dios reina, donde su reinado es perfecto, pero por el hecho de que Jesucristo vino y habitó entre nosotros, el Rey de Reyes, el reino de los cielos se ha acercado y tú y yo podemos acceder a él. Jesucristo dijo en Mateo 11, versículo 12, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Hay enemigos del reino, pero el reino de Dios avanza. Él daba parábolas del reino y decía: es como una semilla pequeña de mostaza que crece y hasta que hace un árbol frondoso y las aves del cielo reposan sobre él. O es como una levadura que es puesta en la masa y poco a poco va leudando toda la masa. Así es el reino de Dios, que va avanzando poco a poco. Pero mira lo que sigue, dice: y solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él, formar parte del reino. Y eso, o sea, el reino de los cielos está accesible, está enfrente de nosotros, pero solamente los valientes lo van a poder tomar. No es para los flojos, no es para los de doble ánimo, es para los que dicen: yo quiero. Y también para los decididos, no los que dicen: a ver, mañana mejor ahí entro al reino. Es: ahorita lo quiero, ahorita lo peleo. Valientes y decididos. Pero también la Biblia nos enseña que el reino de los cielos no es comida ni bebida, más bien es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. O sea, es algo que viene de adentro hacia afuera. Es algo que tú y yo tenemos que primeramente lograr dentro
de nosotros. Si se acuerdan, habíamos hablado de que para tomar el reino, para entrar al reino, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos arrepentirnos de ir caminando lejos del reino y caminar hacia el reino. Necesitamos tener una mentalidad como de niños, expectantes, animados por querer más de los del reino, y también tomar la semilla del reino. Y hoy vamos a ver cómo la semilla del reino llega como aspectos en el carácter. Entonces déjame comenzar hablando de la salvación. Cuando tú y yo creemos en Jesucristo, obtenemos salvación. Somos salvos en Cristo Jesús. Cuando tú y yo creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, enviado por el Padre, que vivió una vida santa, que caminó hacia la cruz y en la cruz murió por nuestros pecados en sustitución de nosotros, que Él derramó su sangre para limpiarnos, liberarnos, que Él resucitó al tercer día y hoy está sentado a la derecha del Padre. Cuando tú crees esto y lo declaras con tu boca haciendo una oración, tú recibes la salvación que Dios logró a través de su Hijo Jesucristo y que está accesible a todos nosotros. ¿Y qué sucede cuando tú haces esa oración de fe, cuando lo crees en tu corazón? Esto es lo que sucede en la salvación. 4 cosas muy puntuales. Primero, cuando tú haces esta declaración de fe, lo crees en tu corazón, Dios nos regenera. ¿Qué significa eso? Imparte una nueva vida y nacemos de nuevo. Viene ese nuevo nacimiento. Y la Biblia dice que somos hechos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Con la vida del cielo, o sea, viene esa nueva vida que no es una vida biológica, es una vida espiritual y nacemos en el Espíritu. Y entonces empezamos a entender y a caminar en las cosas espirituales. Lo segundo es que Dios nos justifica. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Y tú y yo antes de Cristo éramos malos, 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 ¿sí? Y lo santo no se lleva con lo malo. Entonces Jesucristo tuvo que justificarnos para que tú y yo ahora podemos ir y platicar con el Padre, que es santo, santo, santo. Es eso, nos declaró justos delante del Padre por los méritos de Jesucristo. Lo que hizo es que tú y yo teníamos un expediente, muy mal expediente, malo, malo, malo. Y Él lo sustituye por el expediente de Cristo, que es bueno, bueno, bueno. Y entonces tú y yo ahora podemos acercarnos al trono de la gracia, podemos platicar con el Padre por los méritos de Jesucristo. Nos regenera, nos justifica. Y lo tercero que es increíble es que nos adopta, nos hizo miembros de su propia familia. Y esto es algo increíble. Tú y yo cantamos, yo soy hijo de Dios, y lo declaramos, pero en verdad entendemos ¿qué es ser hijo de Dios? Cuando creemos en Jesucristo, parte de lo que implica la salvación es que tú y yo somos hechos parte de la familia del Padre. Y entonces ya está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero también hay parte de la familia. Ahí está Alberto, ya está Juanita, ya está Margarita, ya está Paco. Parte de la familia. Y entonces somos hechos hijos de Dios. ¿Entiendes qué es esto? O sea, porque a lo mejor dices, es que yo soy hijo de Dios. Y dices, oh, hijo de Dios, de aquel que es el dueño del universo, del Señor de señores, Rey de reyes, de aquel que todo lo puede, que es dueño de todas las riquezas. Sí, ¿por qué? No, nomás, preguntaba yo. ¿Entiendes qué es esto? Somos hijos de Dios. ¡Wow! Él nos adoptó. Y ahora somos coherederos con Cristo. Y entonces, como somos hijos, empieza también, y es el cuarto punto, Dios comienza el proceso de santificación. ¿Qué es esto? Nos ofrece el carácter de Cristo para que tú y yo comencemos poco a poco a tenerlo en nuestra vida. Entonces, fíjate, los 3 primeros puntos suceden en un instante. Él nos hace nuevas criaturas, nos justifica y nos adopta en un momento, en cuanto creemos, porque la salvación es por fe, no por obras. Pero el cuarto punto, que también comienza en ese momento, es un proceso que se va a ir poco a poco, y de eso vamos a estar hablando hoy. Pero primero yo quiero hacer una pausa y yo quiero que hagamos una oración de fe. Yo sé que muchos ya hemos hecho oración, pero quizá hoy muchos van a hacerlo por primera vez, esta oración de fe. Cierra tus ojos un momento. Y yo quiero que repitamos esta oración. Es una oración dirigida al Padre, en donde declaramos con nuestra boca, pero confesamos lo que ya creemos en nuestro corazón. Y quizá desde la alabanza tu corazón está palpitando y vibrando por Dios.
Y déjame guiarte en esta oración y repítelo conmigo. Dile al Padre: Papá Dios, yo te doy gracias porque hoy sé que me amas y me quieres cerca y en tu familia. Yo me arrepiento de mi pecado. Perdóname, Padre. Y Jesucristo, yo creo en ti. Yo creo en tu muerte en la cruz, en la cual me salvaste. Jesucristo, a ti te nombro el Rey y Señor de mi vida. Y abro mi corazón para que tú gobiernes en él. Amén. Y amén. Es una oración sencilla, pero nuestras palabras son poderosas si en verdad las creemos. Y ese es el requisito del reino: confesar, creer, y entonces nacemos de nuevo, somos justificados y somos adoptados. Y entonces comienza el proceso de santificación, que es el cuarto punto. ¿Me quieres regresar otra vez al cuarto? Ahí está el cuarto punto. Ahora, quizá tú dices: yo hice la oración de fe hace 25 años. Quiere decir que hace 25 años que el proceso de santificación, de adquirir el carácter de Cristo, ya comenzó. Algunos de ustedes quizá hoy hicieron esa oración de fe y entonces están naciendo en la familia del Padre y son como unos bebés espirituales y poco a poco van a ir creciendo en el carácter de Cristo. A lo mejor algunos dicen: no, yo ya tiene 50 años que hice esta oración. Yo, qué padre. ¿Y se nota? Porque si hace 50 años comenzó el proceso de santificación, pues ya es un tiempito, ya se debería de notar. Para el que lleva 2 días, bueno, pues le damos chance, ¿no? Pero el que lleva 50 años, esto ya debería de notarse, el carácter de Cristo. En Gálatas Pablo nos dice, Gálatas 4:19, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esta es la meta del cristiano. Pablo, ahí escribiendo a esa iglesia de los Gálatas, dice: yo estoy sufriendo dolores de parto, estaba orando, intercediendo por ellos, y dice: voy a estar así hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esa es la meta del apóstol en sus discípulos, y esa es la meta de todo discípulo, hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Sí? O sea, entienden, no es hasta que el Cruz Azul gane, es hasta que Cristo sea formado en nosotros. Es hasta que nosotros veamos evidencias en nosotros. Ya tenemos el pasaje al cielo, ya tenemos vida eterna, pero ahora podemos comenzar a cambiar nuestro carácter. Ese es el proceso de santificación. Y entonces, o sea, esta plática tiene mucho que ver con tener claridad de a dónde vamos. No estamos nada más aquí de día de campo pasando, haciendo tiempos mientras Dios nos lleva al cielo. No, estamos activamente en un proceso de santificación con la ayuda del Espíritu Santo, con un molde, con un ejemplo que es Jesucristo. ¿Qué es santificación? Déjame darte un pasaje en Filipenses 3, versículo 12 al 14. Y creo que está muy claro lo que Pablo dice aquí. Dice: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Esta perfección que Pablo está hablando es el carácter de Cristo. Esa es la perfección. Dice Pablo: todavía no lo he alcanzado. Y esto, para empezar, es muy impactante, porque cuando decimos Pablo, ¿no? El apóstol Pablo, San Pablo, decimos firmes, ¿no? Un hombre de fe. Y él dice: todavía no lo he alcanzado. Está siendo sincero. Pero dice: pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Fíjate, es donde el apóstol Pablo, que vemos que había avanzado bastante en el carácter de Cristo, porque tiene una compasión, porque tiene una autoridad, porque tiene un amor por las almas, por otros. Él dice: todavía me falta, pero una cosa, sigo, voy adelante, tengo una meta, tengo claro lo que estoy haciendo aquí en la tierra, porque para esto Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Entonces, ¿qué es santificación? Es, aquí una definición, es una transformación. Esta es una palabra muy importante en la definición, porque antes éramos una vieja criatura y ahora somos nueva criatura, pero estamos siendo transformados a la semejanza de Jesucristo. Entonces, es una transformación progresiva, no sucede en un día. Yo sí he orado con Dios, digo: ¿por qué no sucede en un día, Dios? Sería más fácil, ¿no? Pero hay toda una razón por la cual es algo progresivo, porque requiere nuestra participación, porque Dios nos ha hecho seres libres.
una transformación progresiva de nuestro carácter. O sea, el carácter es lo que tú eres, no lo que tú haces, es tu esencia. Es lo que tú verdaderamente eres. Con la ayuda del Espíritu Santo, eso es muy importante. No estamos, o sea, Dios no dice nada más, órale, a la santificación, y ahí te ves solito. No. Está caminando el Espíritu Santo con nosotros. Para eso fue enviado el Espíritu Santo de parte de Jesucristo nuestro Señor, para trabajar en nosotros el carácter de Jesucristo, a la semejanza del Rey Jesús. A la semejanza del Rey Jesús. Esa es nuestra meta, a lo que estamos caminando. El carácter de Cristo. Entonces vamos a definir qué es carácter. El carácter es un fruto espiritual, esto es muy importante, que es formado en el tiempo mientras nuestra relación y compromiso con Cristo crece y permanece. Entonces déjame analizar esta definición. Primero, es un fruto. Eso es interesante, porque el fruto, o sea, ¿una semilla es un fruto? No, una semilla es una semilla. La semilla después tiene que crecer en una rama, y la rama en un árbol, y el árbol da ramas, y en su tiempo da frutos, y cuando están maduros los disfrutamos. Ese es el fruto, ese es el carácter, es un fruto. El carácter no es la semilla, aunque hay una semilla de ese rasgo del carácter que tenemos que nosotros sembrar y cosechar. Es un fruto, y el fruto es bueno para propios y para extraños. Yo les hablé de mi abuelo, era una persona increíble estar con él. Un hombre de sabiduría, porque el fruto del carácter de Cristo se disfruta por otros. Luego es un fruto espiritual. O sea, el carácter tú no lo puedes comprar en el Oxxo, perdóname. El carácter es un fruto espiritual y solamente lo logra el Espíritu Santo trabajando en nosotros. En el tiempo, o sea, se requiere tiempo, pero sí sucede mientras nuestra relación y compromiso con Cristo crece y permanece. Permanece es otra palabra muy importante. Permanecer es estar tomados. Jesucristo dijo, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Él es el árbol, nosotros somos las ramas. Y si permanecemos y nos agarramos de Él, ¿sabes lo que va a suceder? Vamos a llevar mucho fruto. Jesucristo dijo, por sus frutos los van a conocer. ¿Cuál fruto? El carácter. Si tú ves el carácter de Cristo, vas a conocer que es alguien que ha permanecido, es un hijo de Dios, entendido en el trabajo del Espíritu Santo. Mire Efesios 4:13, otro versículo que muestra esto de una manera muy palpable. Dice, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Hasta que cuántos? ¿Todos vinieron? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes no está incluido en este todo? ¿Verdad? Todos, ¿sabes? Es para todos. Porque a veces, no, eso es como para los que tienen el llamado. Pues si tienes el llamado de hijo, esto es para ti, ¿no? Si tienes el llamado de esclavo, como estuvieron hablando el domingo pasado, entonces esto no es para ti. Pero es hasta que todos, dice, hasta que lleguemos a ser un hombre, dilo conmigo, perfecto. ¡Ay, qué padre! O sea, eso se espera de nosotros, que lleguemos a ser un hombre perfecto. ¿Quién es el hombre perfecto? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El hombre perfecto es Cristo. Cristo es el que alcanzó la plenitud. Plenitud es una palabra impactante. Plenitud significa completo, íntegro, no le falta nada. Entonces, si a ti y a mí nos falta algo del carácter de Cristo, no estamos plenos, no estamos completos, estamos en construcción. Pero es bueno estar en construcción, hay un caminar. Y no es, o sea, Dios nos quiere mostrar esto no para decirte, ay, descuidado, ¿por qué no tienes el carácter de Cristo? Lo que Dios está diciendo es, mira lo que tengo para aquí, para ti hay abundancia, el reino de los cielos está cerca y está a tu acceso. Déjame leerte algunos atributos del carácter de Cristo. No es una lista exhaustiva, pero te puede dar una idea de lo que estamos hablando. Y la Biblia nos habla de esto. O sea, el carácter de Cristo incluye, el carácter del reino incluye fe. Fe es una parte del carácter. Paz, mansedumbre, valentía, cautela, compasión, contentamiento, creatividad, decisión, confiabilidad, determinación, discernimiento, discreción, perseverancia, perdón, generosidad, bondad, hospitabilidad, humildad, alegría, justicia, amor, lealtad, paciencia,
puntualidad, responsabilidad, dominio propio, sinceridad, honorabilidad, honestidad, tolerancia, sabiduría, gratitud, esperanza. ¿Les sigo? Tan padrísimos, oyes todo eso y dices, yo quiero, ¿no? Y ¿sabes qué? Aún hay atributos que ni nombre tienen, pero que Cristo los tiene y el Espíritu Santo está trabajando en nosotros a la manera de Cristo. Y cuando tú y yo leemos el Evangelio, los Evangelios, y leemos acerca de Jesucristo y descubrimos a nuestro Señor, ¿sabes qué estamos haciendo? Descubriendo el proyecto de Dios para nosotros. Wow. Cuando Jesucristo tiene compasión por las multitudes, ¿no? Y tú y yo ni bajamos la ventanilla ahí en el alto para dar unos quintos. Decimos, tenemos que trabajar en eso. Tengo que crecer en eso, el carácter del reino. Todos estos atributos. Ahora a lo mejor tú escuchas algunos y dices, me falta ese. Y a lo mejor otro dices, se me hace que tengo eso. O sea, ¿cómo sabemos si ya tenemos algo del carácter de Cristo? Déjame darte 3 pruebas muy puntuales. Porque tenemos que evaluar esto. O sea, es algo que queremos lograr. Estamos claros que vamos caminando para allá, pero tenemos que evaluar cómo vamos en esto. Entonces, por ejemplo, si tú dices dominio propio, ¿cómo sé que tengo dominio propio? Bueno, cuando vemos que un patrón del comportamiento del reino se repite en nuestra vida. Cuando tienes siempre dominio propio, ¿no? Si tú vas saliendo del domingo y vas escuchando una canción de alabanza y vas así muy espiritual y de repente se acerca un pequeño en malas condiciones y te pide algo y tú bajas la ventana y das 5 pesos y lo bendices y cierras la ventana y te sientes así como que vas flotando, ¿no? Dices, wow, santificación. Pero lo haces una vez al año, el carácter de la generosidad todavía no está en ti. Es algo que ya te sale, ni te das cuenta. Y el generoso es generoso, el honesto es honesto. El de dominio propio tiene dominio propio y ni cuenta te das y estás trabajando en esto. No es algo que sucede de vez en cuando, porque de vez en cuando estamos inspirados. Es algo que se repite y es un hábito en nuestra vida. Otra característica es que es algo que sucede cuando nadie lo está mirando. Cuando nadie está viendo, entonces sucede. Yo a mis hijos les insisto cada noche, lávense los dientes, porque yo quiero que ellos crezcan en el hábito de una higiene vocal, ¿no? Pero ¿sabes cuándo sabré que tienen ese hábito de la higiene vocal? Cuando su amigo lo invita a dormir a su casa y yo no estoy ahí presente y ahí se lava los dientes. Pero de repente les pregunto, ¿y te llevaste tu cepillo de dientes? Y no, se me olvidó. Bueno, todavía no tienen el hábito de la higiene bucal. Así, cuando estamos solos, cuando nadie nos está viendo, porque cuando vamos en familia, o los novios, ¿no? O sea, cuando el chamaco está echando novia, no, pues, o sea, todos los atributos de Cristo salen, ¿no? Y al mesero le da su propina, ¿no? ¿Sí? Y a su mamá le dice, Santa Madre, Dios te bendiga, ¿sí? Pero cuando no está viendo la novia, sale ahí, ese es otra medida. La tercera es, ¿cómo sabemos si tenemos el carácter de Cristo? Cuando un patrón de comportamiento del reino se nota bajo presión. Y esta es muy buena, porque la prueba viene. Y cuando tú y yo estamos bajo presión, veremos si tenemos en verdad ese carácter del reino. Ejemplo, regresando a la higiene bucal, ¿no? O sea, ¿tú cuándo vas a saber que tienes en verdad el hábito de la higiene bucal? Y no es que la higiene bucal sea un carácter de Cristo, ¿me entiendes? Pero es buena la higiene bucal, es para quedar claro en esto. O sea, cuando de repente tu casa se está incendiando y tú entras arriesgando tu vida y sacas las fotos, el pasaporte y el cepillo de dientes. Entonces yo voy a saber que tú tienes el hábito de la higiene bucal. Cuando la presión... Porque a veces somos, o sea, tú me puedes bien alegre, pero me has visto cuando estoy ayunando, cuando no he comido, cuando tengo hambre, porque si cuando tengo hambre me ves de buen humor, es que entonces yo tengo el carácter del gozo en mí. Cuando de repente estás en el tráfico, ¿verdad? ¿Qué sale? ¿No? ¿Sale el carácter de Cristo o sale, no? Cuando la economía aprieta, cuando la tormenta viene, o sea, ahí es probado. Ahora, todo esto son momentos de oportunidad. Porque no es para que tú veas y te descubras y ya le gritas a medio mundo y llegas a tu casa y el Espíritu Santo te dice, ¿y qué onda con ese genio, no? ¿Sí? Ese no es el genio de Cristo, o sea, ¿de dónde lo sacaste?
Pero el Espíritu Santo no te lo dice para condenarte. Él te dice, aquí hay un área de oportunidad. Vamos a trabajar en él. Pero entonces viene la siguiente pregunta. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué se requiere para formar el carácter de Cristo en nosotros? ¿Qué se requiere? Queremos hacerlo, esa es la meta, el Padre está interesado, pero lo primero que se requiere es un hijo entendido trabajando con su Padre. Eso es lo primero. ¿Me ayudas con la siguiente? Un hijo entendido trabajando con su Padre. Dios quiere formar en nosotros el carácter de Cristo. Jesucristo quiere, el Espíritu Santo está dispuesto todos los días. Pero ¿sabes qué? Aunque Dios es el Dios del universo y Él puede hacer lo que Él quiere, en su sabiduría, Él ha decidido someter su actuar en nuestra vida a nuestro cooperar y decidir. Entonces fíjate qué increíble, pero Dios, el Dios del universo, no puede formar el carácter de Cristo en nosotros si nosotros no estamos de acuerdo. Con todo su poder, pero Él ha sometido a nuestra decisión, a nuestra libertad. Entonces lo primero que se requiere es un hijo entendido, trabajando con el Padre. Un hijo de Dios. Si no eres hijo de Dios no vas a tener este entendimiento, pero ya siendo hijo de Dios dices, ok, ya sé qué se espera de mí, ya sé en qué dirección estoy caminando. Y entonces yo le digo, Señor, aquí estoy, trabaja en mí. Espíritu Santo, ¿por cuál vamos? Y entonces eso es lo primero. Mira lo que Pablo le escribe a su discípulo Timoteo. Más bien ejercítate en la santidad. O sea, échale ganas. Trabaja en eso. Sé activo. Tienes que ser entendido en cuanto a saber que Dios está trabajando en eso, entender que Él quiere eso, entender que no somos perfectos. Entiéndelo eso. Y si no te preocupes, el Espíritu Santo nos muestra y nos dice, todavía no. Hay más ahí. Este Salmo 139, se ha convertido en una oración para mí. Ahí en mi lugar secreto, yo con Dios, seguido leo este pasaje y digo, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Porque ¿sabes qué? La misma Biblia dice que el corazón es engañoso. Y nosotros mismos podemos pensar más de nosotros mismos que lo que en verdad somos y tenemos. Pero es una oración diciendo, Dios, examíname, sondea mi corazón. Fíjate qué hermoso, ponme a prueba. Acuérdate, en la prueba se va a ver si sí o si no. Un hijo entendido es el que dice, creo que sí, a ver, mándame una pruebita. Ponme a prueba. Sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Es lo primero que se requiere. Un hijo que pueda hacer esta oración al Padre todos los días. Señor, ¿qué hay en mí que no sea de ti? ¿Qué hay en mí que no se parece a Cristo? Trabaja en esa área. Y esto es hermoso porque es un hijo que ha entendido que el Padre lo desea. Es un hijo que ha entendido que al hacerlo estamos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y es un hijo que ha entendido que hay grandes promesas cuando tú y yo logramos el carácter del reino. Porque el hombre paciente logra muchas cosas. La mujer perseverante alcanza lejos. Hay grandes beneficios. Lo segundo que se requiere, o sea, ya que tú dijiste va, el Espíritu Santo dice adelante, lo segundo que se requiere es oportunidades para madurar el carácter de Cristo. Y me gustaría ver subrayado oportunidades. Son oportunidades. Estas son todas las oportunidades que tú y yo tenemos para formar el carácter de Cristo. Vamos a ir viéndolas. Presiones diarias. ¿Tienes presiones diarias? Yo varias. ¿Sí? De repente sientes la carga y sientes el estrés, ¿no? Y como que de repente dices, o sea, ¿qué llegar a final de quincena? No sé si llego a final del día, ¿no? Ya están las presiones diarias, pero tú tienes que tener perspectiva y dices, el Espíritu Santo está trabajando en mí el carácter de Cristo. Mira la siguiente, personas difíciles. ¿Tienes algunas o todas me tocaron a mí? ¿Verdad que hay personas difíciles? Claro que hay personas. ¿Cuáles son las personas difíciles? Las que no tienen el carácter de Cristo. Pero todos tenemos un puñado de esas alrededor de nosotros. Y esas personas difíciles, Dios las usa en nuestra vida para formar el carácter de Cristo.
Y entonces todo empieza a tener sentido. Y por eso Jesucristo dijo, amen a sus enemigos. Porque una persona difícil normalmente es un enemigo, ¿no? Y entonces ves ese enemigo y dices, enemigo íntimo, te quiero muchísimo. Eres una bendición para mi vida, y lo besas y lo abrazas y dice, hoy te odio, pero estoy seguro que mañana te voy a amar, ¿no? O sea, porque el Espíritu Santo está trabajando en mí. O sea, fíjate, entonces empieza a tener sentido, porque tú ves una persona difícil y todos tenemos personas difíciles alrededor de nosotros, pero tu perspectiva va a cambiar, porque dices, qué oportunidad, ¿sí? Ahí viene doña Juanita, y entonces a tratarla, a lidiar, a ser paciente, a perdonar, y Dios está tratando. Responsabilidades. La responsabilidad es parte del diseño de Dios, es parte del diseño del reino. Tener responsabilidad, no huyas de las responsabilidades, al contrario, enfréntalas, porque ahí el carácter de Cristo se va a formar. Y los jóvenes dicen, mi responsabilidad es la prepa o la universidad, sacar bien los estudios. Y en eso Dios está formando en ti el carácter de Cristo. El esposo, su responsabilidad es proveer para la casa, y en cada batalla, y cuando tú provees, el padre está trabajando a ti el carácter de Cristo. Déjame sacar una responsabilidad de la esposa, amar a sus esposos, ¿sí? Y en eso, que es tan difícil, el carácter de Cristo va a ser formado en ti. En cada responsabilidad que tenemos, o sea, hay un plan de Dios. Dios no es un Dios así enojón que dice, sí, pues vas a ver para que sufras, más responsabilidad. No, es este cuate ha salido aprobado, tiene el carácter de Cristo, le voy a mandar más responsabilidad. El que es hallado fiel en lo poco es puesto sobre lo mucho, porque el carácter de Cristo se va formando. Mira, pruebas, esto de las pruebas es buenísimo, porque verdad que corremos de las pruebas, de los problemas, ¿sí? Pruebas o problemas. Decimos un problema y volteamos al cielo y decimos, ¿por qué me has abandonado? Pero sabes que cuando entiendes la formación del carácter de Cristo en ti, de repente cambia la perspectiva. La primera vez que yo leí Santiago 1, 2 y 4, lo tienes aquí en la pantalla. Cuando yo lo leí, yo dije, este cuate está loco. Mira lo que dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considero como un tiempo para alegrarse mucho. Yo la primera vez que lo leí dije, este cuate ya lo había perdido durísimo, ¿no? Ha de haber sido un mártir que ya estaba así perdiendo la razón y como, ¿cómo te vas a alegrar en la prueba? Pero de repente leí que Pedro también escribió algo similar, 1 Pedro 4:12. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Y entonces yo empecé a decir, no, pues el Pedro era medio atrabancado, pero pues como que sí tenía un entendimiento de esto, ¿no? Santiago, Pedro. Y de repente descubrí que Pablo también escribe en Romanos 5:3. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Es parte del carácter. Y entonces yo me pregunté, ¿será que estos apóstoles sabían algo que yo no sabía? ¿Entendían algo que yo no estoy entendiendo? Tenían una perspectiva del reino que yo no la tenía. Y es eso. Las pruebas son oportunidades para que tú y yo crezcamos en el carácter de Cristo. Y entonces cuando viene la tormenta y están los rayos, ¿no? Y tú sin paraguas ni impermeable, y viene la tormenta, tú dices, hey, adelante, éntrale, ¿no? Aquí estoy. Para que Cristo sea formado. Porque antes salíamos corriendo, ¿no? Y nos quejábamos y nos rasgábamos las vestiduras. Y Dios, ¿por qué? Todo me pasa a mí. Si todo te pasa a ti, es que hay, o sea, eres un bendecido. Porque hay gran oportunidad para que el carácter de Cristo sea formado. Pero la pregunta, ¿estás aprovechando las pruebas y las oportunidades? Fíjate la siguiente, el sufrimiento. El sufrimiento. El sufrimiento es algo que no entendemos aún como cristianos. Nosotros tenemos a veces un pensamiento. Si alguien está sufriendo, es porque algo malo hizo. Y ese es nuestro pensamiento, ¿no? Vemos al vecino sufrir y dentro de nosotros decimos, pues algún pecado debe de tener. Sí, no te hagas, o sea, tenemos ese pensamiento. Pero ¿sabes qué?
No es así. El sufrimiento es parte de la vida de los hijos de Dios. Y Dios usa el sufrimiento. Pregunta, ¿Jesucristo sufrió? ¿Y Jesucristo debía algo? Pero en el sufrimiento Jesucristo salió aprobado y ganó salvación para nosotros. Y por eso Jesucristo puede decir, no se pregunten si quién pecó, si él o sus padres. Esto es para la gloria de Dios. Y entonces cuando viene ese sufrimiento, en ocasiones es por malas decisiones y necesitamos corregir esas malas decisiones, pero aún ahí tenemos que cooperar con el Espíritu Santo para que logre carácter en nosotros. La siguiente, disciplina de Dios. Esta es muy buena. Disciplina de Dios. ¿No cantamos Yo soy un hijo de Dios? Y el Evangelio hace esta pregunta: ¿qué padre que ame a su hijo no lo disciplina? ¿Conoces un padre que en verdad ame a su hijo y que no lo discipline? El padre sabio y amoroso siempre disciplina a sus hijos, ¿no? Ahí están mis hijos para que lo escuchen. O sea, es parte del amor disciplinar. Bueno, nuestro Padre es el más amoroso y entonces le gusta disciplinar. Dios usa dos tipos de disciplina. Una es la disciplina verbal. Y entonces dice, hijo, aguas, ahí no. El hijo entendido escucha el susurro de Dios y dice, está bien, Padre, ¿no? Pero si no funciona la disciplina verbal, entonces viene la disciplina no verbal. Y ahí está la lista también, ¿no? Presiones diarias y personas difíciles y entonces pueden ser la disciplina de Dios. Pero lo que Dios quiere, o sea, a Dios no le preocupa mucho que estemos tranquilos. Lo que a Dios le ocupa es que tú y yo formemos el carácter de Cristo. Y si para eso se requiere disciplina, Dios enviará disciplina. Entonces fíjate, cambia la perspectiva. Necesitamos un hijo entendido, primero, sin él no va a funcionar, porque el Espíritu Santo ya está sumado en esto. Segundo, necesitamos usar todas estas oportunidades. Gracias por subrayar oportunidades. Y lo tercero que necesitamos es un lugar secreto donde la palabra y el Espíritu Santo trabajan amablemente en nosotros. Dios está trabajando amablemente en nosotros. Porque Él no te condena. Él, o sea, fíjate, no tiene prisa, pero es constante. No lo honramos si estamos parados en el crecimiento de nuestro carácter, pero si cada día, un día a la vez, es como se vive el reino. Si cada día vamos a nuestro lugar secreto, en las pruebas, sufrimientos y situaciones que estamos viviendo, y abrimos nuestra Biblia y leemos y dejamos que el Espíritu Santo hable a nosotros, Él va a estar trabajando acerca de nuestro carácter. Regreso a Filipenses 3:12. No quiero decir que ya lo haya logrado. Nadie de nosotros lo ha logrado cabalmente. Algunos han avanzado. Algunos van un poquito más deprisa, otros más lento. Pero, o sea, tenemos que reconocer, no es que ya hemos alcanzado ya la perfección. Necesitamos hacer lo que dice la segunda parte, seguir adelante a fin de hacer nuestra esta perfección. Porque eso es para lo cual Cristo Jesús nos hizo suyos. Un día vamos a estar en el reino de los cielos, donde ahí vamos a tener ya la perfección. Pero aquí y ahora podemos caminar en esto. Imagínate, nada más imagínate esto. ¿Qué sucedería si el 10% de Puebla fueran verdaderos hijos de Dios? Entendidos. Y ese 10% avanzara en el 20% del carácter de Cristo. ¿Verdad que sería otro Puebla? ¿Y qué pasa si es el 30 con el 50 y el 40 con el 60? O sea, la mejor herencia que tú puedes dar para los que están alrededor de ti, para tu Puebla, para tu México, es tener el carácter de Cristo. Ese es lo mejor. Y entonces, esta es la matemática. El reino de Dios no es algo externo. El reino de Dios es algo que comienza de adentro para afuera, con el modelo del carácter de Cristo, en ti, en mí, en nosotros. ¿Qué sucedería si esta iglesia caminara, tuviera un avivamiento, una revelación de caminar y tomar el carácter de Cristo? ¿Cómo empezaríamos a relacionarnos?
¿Cómo empezaríamos a impactar nuestras familias, nuestro entorno, nuestro lugar de trabajo, con toda esa fe, bondad, templanza, mansedumbre, bondad, benignidad que está en Cristo? Cierra tus ojos un momento y ora ahí con Dios. Nuevamente, Él no te habla de esto para condenarte, sino para animarte. Esta es la aventura de fe en la cual tú y yo estamos. Esta es la carrera de fe en la que ya estamos inscritos. Hasta que Cristo sea formado en ti. Día a día, un atributo a la vez. Quizá el Espíritu Santo ya te está hablando de uno, de un aspecto. Porque así es Él. Él insiste en aquello que es urgente y necesario, aún para las pruebas que vienen adelante, porque esa es la demostración de su amor. Cuando Él dice, trabajemos en esto, porque esto es algo que vas a necesitar. Y seamos dóciles. Platica ahí con Dios. Señor, te damos gracias, porque tú eres un buen Padre. Gracias, Señor, porque tú piensas grandes cosas de nosotros. Tan grande es tu pensamiento de nosotros, como querer hacernos como Cristo. Gracias, Señor, porque tu expectativa es grande. Te pido perdón por no haber tenido claridad y no haber cooperado contigo. Hoy trabajaré, me esforzaré, escucharé, obedeceré tu guianza. Y te digo, Señor, escudriña mi corazón, analiza mis pensamientos y guíame en el buen camino, en tu camino, en el camino de salvación.